1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bien, podemos ver ahí en la imagen los aspectos que podría haber tenido Timoteo físicamente, digamos, un joven con característica y perfil que se correspondían a él y que eran muy diferentes, por ejemplo, al del apóstol Pablo. Sin embargo, un joven que fue encomendado una tarea y que la cumplió con fidelidad. Timoteo significa el que agrada a Dios, digamos, no hay mucha dificultad en cuanto a su nombre. Y algo muy interesante, yo traje esto, este es un libro muy bueno que se llama El diario de Timoteo. Esta es la historia de Timoteo narrada en términos cronológicos, pero con un agregado emocional digamos, y conversaciones, ¿no? Pero está muy bueno, si alguna vez alguien quiere, esta es la historia de Timoteo y las exhortaciones que hace Pablo. Y es muy necesario a veces porque en todo lo que se fue desarrollando la vida de Timoteo, a veces sabemos muy poco en términos de cronología. Yo quisiera mencionar, antes de desarrollar parte de este texto, algunas características que son necesarias a la hora de conocer a Timoteo. Primero, su familia, ¿sí? Tenemos algunos antecedentes que están en esos textos. Se nos habla de su abuela, ¿sí? De su abuela que se llamaba Loida. Y también se nos hace una referencia a su mamá en Hechos 16:1, que si quieren lo podemos buscar, que es un texto interesante. Vamos a Hechos 16, porque voy a tener otra cita en ese texto. Hechos capítulo 16. Verso 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Sí? Ahí se nos menciona su mamá Eunice, era judía y era creyente. Y se nos habla de su papá que era griego. No se nos dice que el papá sea creyente. No lo sabemos, no hay antecedentes de eso. Simplemente tenemos ese dato. Algunos dicen que probablemente era un pagano. No lo sabemos. Ahora, ¿cuál es la instrucción que recibió Timoteo? Esto es esencial para entender después la dinámica de por qué llegamos a 1 Timoteo 6:11. Bueno, desde niño había sido instruido en las Sagradas Escrituras. Pablo se lo hace recordar, ¿sí? También su primer mención bíblica está en Hechos 16:1, que es lo que leímos recién. Esa es la primera vez que se lo menciona a Timoteo en términos cronológicos, y se lo menciona de una forma que no es para nada despectiva, pero se le dice como cierto discípulo, ¿sí? No es despectivo, sino que se habla, digamos, lo coloca a Timoteo en un contexto de discípulos generales, ¿sí? Que seguían la orden de los apóstoles. En este caso estaba en plena conexión con Pablo, Timoteo. Fue circuncidado de grande, esto es importante. Pablo aclara eso en el verso 3, dice, quiso Pablo que éste fuese con él, en Hechos 16:3, y tomándole le circuncidó. Es muy buena esta frase porque la circuncisión tenía un detalle que era el lugar donde se hacía. Y después lo otro era el efecto anestésico, digamos. Se hacía al 8.º día esto. Pero fue circuncidado Timoteo en edad de adultez, o por lo menos desde una juventud, sin anestesia. ¿Sí? Esto implica un compromiso con el Evangelio y un compromiso con la causa que Pablo tenía. Así que esto nos habla también de una persona decidida. Yo creo que debe haber temblado cuando le dijo Pablo, vení que te voy a circuncidar, porque es necesario que no te critiquen los hermanos judíos y que no haya una distinción. ¿Por qué Pablo no lo hizo de chico? ¿Qué habrá pasado? Y bueno, entendemos que su papá era griego y había cierta influencia en la familia desde su paternidad. Ahora, cuando ya Timoteo es grande, o por lo menos un joven, quizá de la edad de Alan, de Marco, haya sido circuncidado. Y Pablo lo lleva consigo, se menciona, porque él era un joven de buen testimonio. Eso lo dice de hecho 16:2, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, había del carácter de Timoteo algo que llamaba la atención, no en Pablo, sino en los hermanos, y Pablo lo sabía.
y eso hablaba bien de Timoteo. Pablo lo llevó en el segundo viaje misionero junto a Silas y Lucas, y bueno, él estaba conociendo y el testimonio de él era bueno, es decir, él tenía una buena conducta delante de los hermanos. ¿Quién fue su instructor? Bueno, fue un antiguo nomianista, es decir, un legalista, un fariseo. Ese fue Pablo. En Filipenses tenemos la lista que Pablo hace de su currículum, que él lo estimaba como pérdida, como basura, digamos, pero sabemos la característica de Pablo. Pablo fue convertido al cristianismo en camino a Damasco, y no solamente se menciona en Hechos 9 que se convirtió, sino que en el verso 20 al 22 dice lo siguiente: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Fue Pablo quien lo llamó al ministerio a Timoteo. Y había una consideración muy sensible entre Pablo y Timoteo, y era que él lo consideraba su hijo amado. ¿Cuál era el perfil de Timoteo? Ya lo empezamos a ver crecer en el ministerio a Timoteo. Se lo describe como un ministro joven. Tenemos los textos tan conocidos, sé ejemplo, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque estaba en el contexto quizás de una iglesia donde había personas que tenían por cultura una edad cronológica más avanzada, y a quienes por ahí, por la cultura, respetar. Hay una discusión en cuanto a la timidez. Hay algunos que dicen que Timoteo, a causa de algunas decisiones que tomó, por ejemplo, el cortarse el prepucio, él no era para nada tímido, sino que era valiente. Yo la verdad que eso no explica lo valiente, simplemente explica lo decidido. Pero hay algunas nociones que he hablado en otro mensaje en cuanto a su timidez. Uno también era lo limitado de su sufrimiento físico. Tenía un padecimiento, Timoteo, por lo cual Pablo le dice que tome un poco de vino. Además, se menciona el carácter férreo de los opositores que estaban dentro de la iglesia. Recuerden que Pablo, cuando le escribe a Timoteo esta carta, aproximadamente en el año 60-64 después de Cristo, le escribe en el contexto en el cual Timoteo es enviado a Éfeso para que realice allí una tarea, porque había opositores en la iglesia, que habían surgido desde el seno de la iglesia, no desde afuera, sino desde el seno, y estaban confundiendo a la iglesia. Y en general existió una presión exagerada del Estado. Pablo es quien escribe a Timoteo, le dice, el tiempo de mi partida está cercano. Y esto es un detalle importante. Es muy difícil decirle a alguien que a causa del Evangelio está por morir. ¿Nos asusta a nosotros un virus o no? Y nos asusta pensar de que algún hermano se enferme y que lo tengan que meter en terapia intensiva e intubarlo. Nos asusta un poco porque nos amamos. Pero la realidad es que todo lo que intentó Pablo hacer con esto era tratar de animarlo, pese a que Pablo sabía el tiempo de su partida y su partida estaba cercano. La presión hacia el cristianismo no solamente la sufría Pablo, sino que también la sufría Timoteo, y sabemos después se puede leer la tradición en cuanto a la vida final de Timoteo. Le voy a pedir a alguien que me borre ahí quién metió el dedo y me colocó ahí una línea verde. Le voy a pedir que me lo borre. Bueno, su progreso. Él había sido un niño educado en las Escrituras, lo leíamos al inicio. Fue llamado el discípulo de Pablo, ¿sí? Aprendió de Pablo. ¿Qué aprendió de Pablo? Aprendió acerca del compañerismo. Ellos tenían muchas cuestiones en común. Me gustaría mencionar algunas. Pero eran íntimos. Era un compañerismo muy especial. Por eso en 1 Timoteo 4:6 Pablo le dice lo siguiente, si quieren acompañarme. 1 Timoteo 4:6 le dice lo siguiente: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿sí? Ellos
eran íntimos y de tal forma lo exhortaba Pablo que era su ahijado, podríamos decirle en términos, o su hijo en términos de la fe. Ellos compartían la visión, es decir, Pablo, ¿por qué encomendaba a Timoteo la tarea? Porque justamente Timoteo se correspondía con las enseñanzas que los apóstoles estaban dando y fortaleciendo en las iglesias que estaban siendo atacadas. Compartir la visión con un líder es muy importante. Si yo quiero continuar la labor en una iglesia, pero lo que hago es, digamos, siempre estar en contra de la visión, por ejemplo, en este caso ya no tenemos a los apóstoles, pero tenemos a los ancianos, y yo siempre me pongo en contra como joven, siempre estoy poniendo un palo en la rueda, siempre me parece que algo están haciendo mal, siempre me tengo alguna duda, siempre, y es claro que no voy a compatibilizar, y es probable que esa conducta sea un punto negativo para que yo pueda continuar quizás con la visión que los ancianos tienen para mi vida. Por eso es muy importante, y Pablo junto con Timoteo compartían una visión ministerial y es muy interesante. Dice así, Filipenses 2, 19, 20, después se los paso, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Fíjense, a ninguno tengo del mismo ánimo, sino a quién, al que estaba enviando, a Timoteo. Es muy importante lo que dice Pablo en cuanto a la visión que compartía con este líder. Y otra cosa que compartían es el incentivo hacia el liderazgo que la iglesia requería. Entendamos el liderazgo como un aspecto cristiano, no como el aspecto del mundo. El liderazgo dentro de la iglesia es un servicio. O sea, recuerden cuando Cristo dijo, aquel que quiera ser mayor entre ustedes, tiene que ser ¿qué? El siervo. Y el Señor dio testimonio cuando le lavó los pies a sus discípulos. Ese es el verdadero paradigma del liderazgo. Es el siervo ejemplar. Por eso Pablo también le decía a Timoteo, esto es ejemplo en tu ministerio. Luego fue llamado colaborador en el Evangelio, tanto en la misión de Pablo como en el liderazgo de las iglesias, porque no solamente Timoteo lideró la iglesia de Éfeso, sino que también lideró, por ejemplo, la iglesia que leíamos recién en Filipo, en Tesalónica, estuvo en el contexto de los Corintios, estuvo básicamente en esas tres iglesias dando testimonio. Y luego de llamarlo colaborador, fíjense, primero se llamó cierto discípulo, luego un aprendiz de Pablo, luego colaborador y luego leímos en este texto hombre de Dios. Ya es como un progreso espiritual, cierto discípulo, colaborador, y ahora lo llama Pablo hombre de Dios. Eso habla de madurez de carácter que Timoteo iba adquiriendo en la medida en que Pablo iba viendo en él el fruto de la exhortación que él le daba. Su lugar ministerial, una ciudad específica, Éfeso. Pablo envía a Timoteo a Éfeso, era una ciudad cosmopolita del Imperio Romano, gobernada por el Imperio Romano, y sabemos lo que significa la característica del imperio en cuanto a la cultura. Era una iglesia que se supone enorme. Algunos comentaristas, por ejemplo, les recomiendo este libro de Craig Keener que habla acerca del contexto, es como una Biblia del Nuevo Testamento, es muy buena porque Craig Keener no desarrolla los textos, sino el contexto de cada texto, y él menciona que la iglesia probablemente era enorme y se calcula que seguramente habría al menos 1000 personas. No sabemos cómo era el tipo de culto, pero sí sabemos que era una iglesia grande y quizás pujante, pero se estaba desviando. Y Timoteo era inexperto con solo 30 años. ¿Inexperto en qué sentido? Quizá en el carácter de Timoteo era inexperto en el liderazgo, en el trato con la gente, y Pablo trataba de fortalecer esto. No significa que era incapaz. Inexperto significa que requería cierto entrenamiento y Pablo lo estaba exhortando, pero no por ser inexperto era incapaz de hacerlo. Era capaz de hacerlo y sabemos que el testimonio de Timoteo fue de un hombre fiel al Señor. Su ministerio. ¿Contra qué era? Bueno, eso se menciona en 1 Timoteo 1. Vayamos. 1 Timoteo 1, 3. Dice así, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Perdón, eso es 1 Tesalonicenses. Dice el 1 Timoteo 1, 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Su ministerio, el contexto de Pablo era un contexto difícil, social, en un contexto imperialista donde a los cristianos se los mataba. Pablo estaba en su segunda carta ya más apretado que en esta. Pero sí sabemos que en esa iglesia habían surgido tres clases
de herejía. Primero, legalismo, guarda la ley para ser salvo, ¿sí? Algo que Pablo también discute con Pedro en Gálatas. La ley no se requiere para la salvación. Sí se requiere la ley para el convencimiento del pecado, pero la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y estos legalistas estaban confundiendo a cierto sector de la iglesia, sobre todo al sector más judío. Después estaban los antinomianistas, estos eran más gentiles, y estos eran aquellos que, habiendo sido salvos, decían que la ley no servía para nada, que el mandamiento y las referencias morales del mandamiento, es decir, qué sé yo, evitar ciertos pecados, todos digamos, pero evitar había leyes morales en el Decálogo, por ejemplo, adorar al Señor tu Dios, no desearás la mujer de tu prójimo, lo que el Señor después decodificó en el Sermón del Monte. Bueno, ellos habían convertido la gracia de Dios como lo que habíamos leído en Judas capítulo 4, el libertinaje. Entonces ellos decían, si eres salvo, entonces viví como quieras, no pasa nada. Pecá si tenés ganas de pecar. Porque ya sos salvo, siempre salvo, estás seguro. ¿Cuánto nos pasa esto a nosotros? El Pablo le dice a Timoteo, mirá, hay gente que está hablando de forma de poner a la ley como un medio para salvación, es decir, los 10 mandamientos y sos salvo. Eso es imposible. Pablo le dijo a los romanos que nadie es salvo por la ley. Ahora, había otros que estaban diciendo, ya que sos salvo, hacé lo que quieras. Y por último estaban los gnosticistas, que ellos decían que se era salvo por el conocimiento, pero eran imprácticos. ¿Por qué? Porque ellos también dividían el término de lo espiritual de lo que era netamente material. Entonces ellos decían, espiritualmente hacia Dios, en mi conocimiento, pero desde la naturaleza no me impido ciertas cosas, ciertos placeres, y se desviaban también, quizás muy parecidos a los antinomianistas, pero ellos decían que la salvación venía por un conocimiento especial. Su ministerio contra la herejía, y su liderazgo, siendo ejemplo, ejerciendo la autoridad y corrigiendo. Es muy interesante porque cuando Pablo lo envía a Timoteo a Éfeso, le dispone una tarea enorme. Le dice, mirá, tenés que realizar una tarea de lo cual yo creo que cuando Timoteo miró sus zapatos, dice, esto me queda muy grande. ¿Qué autoridad puedo ejercer siendo yo joven? Y esto quizás le trajo cierto estrés a Timoteo. Pero Timoteo no dejó su tarea, y lo otro es corrigiendo. Algo muy importante es que el fin de esta carta a Timoteo, era consolidar también el ministerio de Timoteo. Quizás la carta la lee Timoteo, pero también la lee Timoteo en el contexto de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Timoteo requería validar su ministerio. ¿Y saben quién le daba valor al ministerio de Timoteo? Lo daba el apóstol Pablo a través de la carta que le había mandado. Entonces, cuando él lee la carta hacia todos los hermanos, el apóstol le estaba indicando a toda la iglesia que rodeaba a Timoteo el ejemplo a seguir. Así que era una carta que no solamente invadía, digamos, de exhortación a Timoteo, sino que también exhortaba a la iglesia en el contexto que ellos estaban viviendo. Así que Pablo también ejercía como una función de autoridad, algo que también vimos en la carta de Judas. Es decir, a Judas no lo conocía nadie, pero sí él se menciona como hermano de Jacobo, como hermano de Santiago, y con eso él daba cierto matiz de autoridad que se requería para que una carta sea escuchada y un ministerio sea avalado. Pablo avalaba el ministerio de Timoteo. Hombre de Dios. Antiguos hombres. Esta palabra, la primera vez que se lee es en Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio 33. Ya no, en un ratito terminamos. Deuteronomio 33. No hay apuro, Mati. Bueno. Deuteronomio 33, verso 1 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, y ahí se aclara, varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese. Es una enorme expresión. Dice en el verso 29 de ese mismo texto, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo, salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Hombre de Dios, hombres que también aparecen ahí, pero esa es la primera expresión que encontramos, varón de Dios, hombre de Dios. También se le denominó así a Elías, a Eliseo, a David y a otros personajes que se encuentran
en la Escritura. Hombres llamados para una función específica, lo que habitualmente tenía que ver con dar la palabra de Dios a una generación y a un lugar en un momento dado. ¿Sí? Hombres de Dios, ya el vínculo que tenían estos hombres con Dios era tan estrecho que ellos, a través de la búsqueda de la intimidad con Dios, ejercían autoridad, y no solamente eso, ellos comunicaban la palabra de Dios en un contexto dado, en una situación específica. Hombres de Dios, hombres que hablaron acerca de Dios como estos que les estoy mencionando acá. Ahora, ¿qué define esto de hombre de Dios? Bueno, Pablo establece que ese es un término que refiere a una identidad, porque de alguna manera hombre es cualquiera, de Dios solamente aquellos que se corresponden con esta característica. También define un rol ministerial. Ese rol ministerial tiene que ver con el hablar la palabra de Dios, ¿sí? Cosa que hizo Moisés en esa bendición antes de su muerte hacia todas las tribus de Israel. Y otra cuestión más que define este hombre de Dios es una característica o características distintivas. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, ¿en razón de qué? De que siga la justicia y todo lo que leímos en el texto. ¿Se entiende? Entonces, define una identidad, hombres cualquiera, de Dios, aquellos que están en relación con Dios. Define un rol ministerial, muy apegado a la palabra, y define características distintivas, es decir, detalles de la vida que Timoteo debía tener para poder hablar con autoridad la palabra de Dios. ¿Cuál es la exhortación que Pablo hace en este texto? Obviamente no le voy a robar los mensajes a nadie ni voy a detallar, pero voy a basarme en dos palabras que hace Pablo hacia Timoteo. Una palabra que utiliza es la palabra huye y la otra que utiliza es sigue. La palabra huye ahí es una palabra que infiere un escape vívido, está en tiempo presente y significa seguir huyendo. Básicamente le dice Pablo, conviértete en un fugitivo. ¿Fugitivo de qué? Esa es la pregunta clave. ¿De qué tiene que huir? Porque no lo dice ahí Pablo. Pablo le dice, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, si bien en el capítulo 6 hace referencia en cuanto al amar las riquezas, ustedes lo pueden ver, después yo les voy a pasar el mensaje, no se hagan problema, Pablo hace algunas referencias importantes de cosas que Timoteo debía evitar. En principio hemos visto que debía huir de las personas que siguen la falsa doctrina y aman la discordia. Él debía huir de eso, pero ¿en qué términos debía huir? No debía involucrarse en vana palabrería, todo lo contrario, él debía fortalecer la verdad cristiana en un contexto de lucha, en un contexto de oposición doctrinal. Malas enseñanzas requieren respuestas y respuestas doctrinales. Timoteo tenía que hacerlo. Las personas que seguían esto no merecían ser seguidas. Pablo le dice, huir de esas personas, pero confrontalas si hablan mentira y enseñar a la iglesia la verdad. No escapes al problema. Huir significa huir de la discusión y de la discordia, pero confrontar el problema. Huir de las personas que busquen su propia idolatría. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:14. Dice lo siguiente. Por tanto, amados míos, huid, así como está, de la idolatría, ¿sí? Así como está. En ese texto se nos habla del ejemplo de Moisés y del pueblo de Israel en el Éxodo, de cómo el pueblo cae en idolatría, en murmuración, en incredulidad. Y termina Pablo diciendo, guarda, no nos creamos firmes en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Observemos nuestra vida, no vaya a ser que caigamos. Personas que buscan su propia idolatría, buscan su propia fama. Ese puede ser un gran problema en personas que son llamados a un ministerio visible. Caer en la idolatría personal o en otras clases de idolatrías que tienen que ver con esto de olvidarnos el lugar que Dios se merece y de la confianza que Dios se merece por parte de aquellos que le sirven. Huye de la tentación sexual. 1 Corintios
6:18. Ahí nomás, Pablo dice a los hermanos de Corinto, donde también Timoteo estuvo ejerciendo liderazgo, le dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pecado sexual es algo que realmente hoy tiene mucha incidencia en la vida de la iglesia. Tengo un estudio acerca de la pornografía y el impacto que tiene la pornografía. Todas tentaciones que son de índole sexual y que socavan. ¿Por qué? Porque desde que está esto, es muy fácil caer en esos pecados. Podría mencionar, pero la iglesia está siendo muy afectada. Más del 70% de los cristianos consumen habitualmente algo de pornografía. Pero eso es un tema aparte. Pero la exhortación es huir de la tentación sexual. ¿Por qué? Porque la pornografía destruye, genera adicción, y sobre todo en los hombres, que son los que más consumen pornografía en relación con las mujeres. Pero huye de toda tentación sexual, comenzando por lo visual, pero también con lo que se alberga en nuestra mente, y buscando la purificación, pidiéndole al Señor que esto no sea un problema, porque cuando nosotros pecamos contra nuestro propio cuerpo, se convierte en un estorbo en nuestra propia mente y nuestra propia vida en cuanto al ministerio que Dios quiere lograr y el propósito que Dios quiere lograr en nosotros. Nuestra fe puede ser como un grano de mostaza, pero el propósito que Dios tiene con nosotros es grande. Somos nosotros los que, y esto me lo digo a mí mismo, hermano, somos nosotros los que impedimos a Dios el gran propósito que tiene para nuestra vida. Y huye de las pasiones juveniles. Pasiones que a veces se convierten, que son cosas lícitas, pero a veces se convierten en un problema para el ministerio. ¿Cuáles son nuestras pasiones? A mí me encanta, hermano, jugar al fútbol. Miren, a mí me encanta leer. Eso me lo forjó el tío Marce. Pero me encanta jugar al fútbol. Y mucho tiempo de mi vida el fútbol fue un problema ministerial para mí. Y dejé de servir al Señor muchas veces por una pasión. Y encima una pasión juvenil que todavía tengo arraigada. Me encanta jugar al fútbol, me sigue gustando. Entonces, no debería ser la cosa lícita un problema para mi carrera, mi trabajo, mi deseo del progreso. ¿Cuántas pasiones tenemos que nos mueven diariamente y que por ahí hacen un disturbio a nuestra carrera? Ahora sí, Pablo le dijo a Timoteo: sigue. Es que huir significa convertirte en un prófugo de aquellas cosas que no convienen. Pero seguir implica continuar esa dirección de la cual estamos huyendo. Cuando uno huye de un problema, ¿qué hace? Se dirige en contra de eso, ¿o no? La dirección que uno toma cuando está huyendo es que el problema es atrás. Yo no voy de frente al problema, sino que huyo de los problemas, de estas cuestiones. Y mientras voy huyendo, esa dirección es seguir. ¿Seguir en qué? Seguir en la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la templanza. Hay dos versiones, como la NBI, que utiliza humildad, y la NTV, que utiliza amabilidad. La Reina Valera utiliza templanza. Yo no sé, el que le toque esa palabra va a tener que lidiar con algunos conceptos. Entonces vemos el matiz un poco de la vida de Timoteo, y con esto podemos fortalecer el concepto. Un hombre de Dios caracterizado por huir de aquellas cosas que pueden ser un problema para la carrera espiritual y puede ser un estorbo para continuar. Por lo tanto, huir de lo malo como seguir lo bueno. Y en esto yo pensé una frase ayer mientras no dormía, que era: la triste realidad es que cuando comenzamos a seguir lo que tenemos que dejar, escuchen bien, la triste realidad es que cuando comenzamos a seguir lo que tenemos que dejar, habitualmente comenzamos a dejar lo que deberíamos seguir. Y esta frase se me ocurrió porque cuando nosotros empezamos a darle bolilla a cosas de las cuales tendríamos que huir y dejar, obviamente empezamos a olvidarnos de aquello que tenemos que seguir. Cuando le damos más bolilla a aquello que nos aparta de Dios, comenzamos a dejar de seguir al Dios en quien decimos creer, confiar y amar. Así que, hermanos, inicialmente hemos sido llamados hombres de Dios.
esta no es una palabra única hacia Timoteo, sino que se expresa en relación a todos aquellos que aman a Dios y desean comprometerse con la causa de Dios. Termino con esto, que me llamaba poderosamente la atención. ¿En qué debe ser basado el ministerio de alguien que profesa el mensaje de Dios? Porque un hombre de Dios es alguien que está conectado con el mensaje de Dios. Lo veíamos en Moisés y lo extrapolamos a Timoteo. Principio, mantener el dedo en la escritura, ¿sí? El dedo que sigue la línea de la escritura, es decir, manteniendo la lectura de la palabra. Un hombre de Dios no conectado con la palabra es un hombre que no puede ser definido como tal. Tenemos que estar conectados con la palabra. Lo segundo es la madurez, la conducta. Es inseparable la conducta. Cuando decimos que conocemos a Dios, nuestra conducta se ve, digamos, modificada hacia la humildad, y una humildad que nos estimula hacia el servicio y el amor hacia el prójimo. Y finalmente esto, el servicio y las buenas obras. Escritura, madurez y buenas obras. Así que, hermanos, los estimulo a esto, a que no dejemos de seguir aquellas cosas que nos convienen y que huyamos de aquellas cosas realmente que finalmente no nos estorban la carrera cristiana. Que Dios les bendiga.